Bueno, muy buenas noches, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí presente en los webinars de la Universidad Sigmund Freud de México. Les saluda el doctor Gerardo, aquí rector de la Unifreud. Muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, Blanca Rosa, Paulina, Elizabeth, Everardo, Jorge Aníbal, Rosario, Álvaro, Brisset, Elvia y Odette. Un gusto verlos aquí, que les interese y se sigan formando y conociendo el psicoanálisis. Ahora un psicoanálisis, bueno, muy interesante con respecto, bueno, la variante de Lacan y ahora con la variante de un gran maestro argentino, que es Norberto Rabinovich, uno de los grandes exponentes del psicoanálisis lacaniano en Argentina, que fue alumno de Óscar Mazzotta, que fue el primer psicoanalista lacaniano de Latinoamérica, de España, Latinoamérica y de España, para que vean que al nivel que estamos ahí como tal. Así que, bueno, déjenme presentar al ponente, es el filósofo y psicoanalista Sergio Díaz Villegas. Él es licenciado en filosofía por parte del ITESO, tiene las especialidades de, entre otras, de psicoanálisis y de psicoanálisis lacaniano, aquí en la Unifreud, cuando era MSP Unifreud. También tiene una maestría en educación por parte de la UNIVA y un doctorado en ciencias también por parte de la UNIVA. Ha estudiado tanto a Lacan aquí en México como en Argentina con el maestro Rabinovich, y bueno, también conoce a Lacan tanto en español y en francés, así si le quieren preguntar lacaniano en francés o preguntas teóricas con respecto a Lacan en francés, si quieren saber si es el mismo en francés y en español, le pueden decir sin mayor problema, él les contesta en francés también. Y pues claro está, como vieron en la publicidad, es el autor de este libro, el Lacan de Norberto Rabinovich, que lo pueden conseguir, bueno, ahí se los puse aquí en el chat, tanto la versión de física como la versión en digital, ahí tienen los links de Amazon, por si les interesa, lo quieren comprar, pues, ya que estamos cerca de Navidad, hay un buen regalo para estudiar a Lacan y a Norberto Rabinovich. Así que bueno, sin más, bueno, los dejo con el maestro Sergio. Comentaba de que le pueden hacer preguntas durante la ponencia, alguna duda, pregunta, con todo gusto levantan la mano y ahí le pueden hacer la pregunta en el momento, o si quieren al final, con todo gusto lo pueden hacer de las dos formas sin mayor problema. Así que bueno, por favor, maestro Sergio. ¿Sí me escucha, Sergio? Sí, buenas noches. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ya lo estamos viendo. Perfecto. Muy buenas noches a todos. Me da gusto saludarlos, aprovechar las tecnologías para estar más juntos y comentarles este trabajo acerca de el Lacan de Norberto Rabinovich. Voy a comenzar por qué ando en estas tierras. Yo hace muchos años me preguntaba cómo las personas piensan o por qué piensan lo que piensan o por qué piensan como piensan. Y mi tema de investigación fue con base en Cornelius Castoriadis. Pero cuando yo empecé a leer a Castoriadis, me di cuenta que me faltaba conocimiento porque Castoriadis fue alumno de Lacan, fue esposo de Pierre Aulagnier, que fue analizante con Lacan. Entonces, la verdad es que no entendía nada. Busqué ayuda y ahí hice una especialidad. Y entonces, solo entonces, es que pude terminar mi tesis. La última diapositiva que yo usé en la defensa del doctorado fue esta, es el esquema R. Posteriormente, me quedó la sensación de que no entendía todavía bien a Lacan. Estoy hablando de esto hace 11 años, entonces comencé a leerlo en directo y algunos datos que todos conocen. Fue médico, eso es muy importante, no hay que perderlo nunca de vista. Fue médico, fue un lector infatigable. Retornó a Freud, fue escritor,
y fue orador. Los seminarios que ustedes conocen y la mayoría de las conferencias quedaron en la estenotipia. Había un joven tomando notas, después Lacan corregía. Nos han llegado traducciones en ocasiones de traductores inexpertos que no conocen el psicoanálisis o que nunca han sido analizados. De manera que cuando no entienden, mutilan. Estando yo en esto, continuando con el trabajo de entender Lacan, me dediqué a leer a los hermeneutas, a los exégetas de Lacan. Yo al haber estudiado filosofía, estoy acostumbrado a que los hermeneutas aclaran el punto de vista. Por ejemplo, ¿quieres entender Heidegger? Bueno, lee a Eugen Fink o lee a Safransky. ¿Quieres entender a Wittgenstein? Pues lee, no sé, a Isidoro Reguera. Pero yo quería entender Lacan y leía a sus hermeneutas y era peor. Sentía que le entendía más a Lacan que a los exégetas. Entonces, pues fue un peregrinar, porque de hermeneuta en hermeneuta no encontraba a alguien que me diera una clave. Y hace 5 años, precisamente un día como hoy, estando yo en Guadalajara, en el Fondo de Cultura Económica en Chapultepec, abrí un libro. La verdad es que estaba comprando lo que fuera para ver quién me aclaraba el punto y me encontré este. Lo abrí al azar y en la página 38 leí lo que está en rojo aquí: el ámbito del no ser que anida en la estructura del ser. Por un momento pensé, me equivoqué del libro. Lo volví a leer la portada y me di cuenta que sí era de psicoanálisis. Y entonces yo cerré los ojos y dije, a ver, Sergio, esto ya lo leíste, pero ¿dónde lo leíste? Recordé que era el tema de la mística del siglo XIV, la zona de Turingia, Renania en Alemania, con el triángulo de Meister Eckhart, Tauler y Suso. Entonces me interesó el libro, lo compré, yo recuerdo que era un día como hoy, hace 5 años, me llamó la atención y comencé a ver quién era ese señor que se llama Rabinovich. En principio, el rabino me llamó la atención porque dije rabino, después sé que no era un rabino. Pero bueno, fue, como lo dijo Gerardo, un fundador de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, estuvo 24 años ahí hasta que sintió que la escuela se había convertido en una iglesia, entonces la abandonó y fundó una revista que se llama Letrafonía, que tiene mucho que ver con su enfoque. Posteriormente fundó la cantera freudiana, que es donde actualmente él dirige su obra. Por cierto, mañana tenemos reunión con gente de la cantera para seguir trabajando la doctrina de Rabinovich. Entonces, ya me quedó claro quién era Norberto, ya compré sus libros, me empecé a comunicar con él. Y para tratar de entender Lacan y entender a Rabinovich, agarré toda la obra y como nos enseñan en los posgrados, la trepas a una silla, una mesa y la comienzas a despiezar, a analizar. Rabinovich tiene 5 libros, tiene 44 artículos publicados, varios en francés, tiene muchas horas de videograbaciones, tiene 10 en la red, hay una entrevista de Emilia Cueto y un seminario que tomé con él en el 2021. Con todo eso y una entrevista que me regaló muy gentilmente de más de 10 horas, armé el libro que está a la venta. Posteriormente tomé otro seminario que se llama Para leer el Santón, pero ese ya no entró en el libro, aunque iré comentando algunas partes ahorita. Esa es la obra de Rabinovich y de Lacan. Tomé la edición Staferla, que está libre en internet. Son las 2 fuentes que tengo.
Rabinovich tiene un método muy interesante. Él me decía, mira, Sergio, yo agarro un concepto de Lacan, el que sea, lo real, el objeto A, la pulsión, el que sea, y para mí es un rompecabezas Lacan. Entonces, agarro la pieza, le voy dando vueltas hasta que veo dónde encaja con otra. Si agarro una pieza que no encaja, entonces le doy todas las vueltas hasta que la encuentro. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las personas lacanianas piensan que es el primer Lacan, el segundo Lacan, el tercer Lacan, el cuarto Lacan, cuando solo hay un Lacan que fue puliendo sus piezas. Hay dos temas importantes que dan una lectura en clave de Rabinovich, y uno es la mística leída desde el punto de vista de los rabinos. La Torá, los 5 libros de la Biblia, los principales o los primeros, están escritos en hebreo, y el hebreo no tiene vocales, no tiene espacios, no tiene puntos, no tiene comas, no tiene paréntesis. Por lo tanto, lo que tú lees es lo que tú cortas o interpretas, porque no se puede leer puras consonantes, entonces tienes que meter tú las vocales. Por lo tanto, la Sagrada Escritura está en clave, y la clave nadie la tiene. Cada lector nuevo vuelve a leer con ojos recientes para la lectura de la Torá. La palabra que está en azul se dice Abwesenheit, y es un concepto de la mística alemana. Reténganlo en su mente porque se los voy a decir en 4 idiomas, porque quiero que les quede claro en esta noche, y si nada más les queda claro ese concepto, me doy. Abwesenheit lo pueden traducir como desapego, indiferencia, división, retiro, aislamiento. El segundo idioma lo voy a dejar como separación. Abwesenheit es separación. Este señor es Norberto Rabinovich en fechas muy recientes, y en el seminario del 2021 me decía, mira Sergio, como leo yo a Lacan, nadie lo lee. Y me le he pasado toda mi vida leyendo Lacan y lacanianos. Tuvo una revista, por lo tanto sabe lo que es el mundo de los lacanianos, pero nadie tiene una lógica como la mía. Y si te encuentras a alguien, me dices. Por lo tanto, en esta noche que yo estoy hablando, les estoy compartiendo algo que es inédito. Voy a comenzar a hablar ya con algunos conceptos de la obra de Lacan, de la obra de Norberto Rabinovich o el Lacan de Rabinovich. Me pueden interrumpir o se esperan al final como ustedes lo vean, pero yo empezaría a hablar. El principal es Freud. Los seres humanos tenemos una división o un Spaltung. Yo en el libro me permití meter 3 conceptos que no son ni lacanianos ni de Freud, pero pueden orientar al lector un poco más didáctico. La persona soy yo y tengo 2 partes. Soy individuo y soy sujeto. El sujeto es la parte del juego del 15 que está vacía, y el individuo son los 15 numeritos. Si han jugado ustedes esto, te puedes dar cuenta que para mover una pieza hay que hacer un hueco. Si no hay hueco, no se mueve. A lo largo de las diapositivas vas a ir viendo 2 números arábigos, por ejemplo, 37,3. Yo quiero que te quede claro, que les quede claro que lo que escribí es un producto de investigación, un producto de un corte más científico para tratar de sustentar una hipótesis. 37,3, el 37 es la página del libro y el 3 es el párrafo tercero. Y en rojo vienen citas textuales de Norberto Rabinovich. Viene Rabinovich 2018, que significa una obra de 2018, es la letra F porque hay A, B, C, D, E. En este caso, el minuto 41 significa que de ahí lo corté. La persona tiene 2 partes. Cuando nosotros llegamos al mundo, somos crías altriciales.
altriciales significa que terminamos nuestro crecimiento fuera del vientre. Por lo tanto, como esos pollitos que están ahí, pedimos que nos alimenten. Y la familia, nosotros los padres que tenemos hijos, cuando va a llegar tu niño, ya lo esperas, tienes pues la maleta con la ropita, el chupón, ya le tienes probablemente un nombre, su cuna, su espacio, y ahora con los modernos escáneres ya saben hasta el sexo, por lo tanto ya le tienen pues, lo que se necesita. Pero lo que sucede es que cuando el niño nace, la cultura lo embaraza. La palabra embarazo significa amarrado, embarazo. El embarazo es un amarre. Por lo tanto, el niño nace, sale del vientre materno, la madre se desembaraza y el niño se embaraza. Porque lo primero que le vamos a dar es el lenguaje. Aquí puedes ver el mito de Aquiles. Aquiles lo sumergen en el río Estigia para volverlo inmortal, pero lo tienen que agarrar de algún lugar, entonces lo agarran de un talón. Pudieron haberlo agarrado en las orejas o de una mano, pero lo agarraron de un talón. Por lo tanto, esa parte no es inmortal, por eso por ahí lo matan. A nosotros cuando nacemos nos sumergen en el lenguaje. La parte real del lenguaje es de lo que estoy hablando ahorita o de lo que quiero que ustedes entiendan. La parte simbólica son las palabras que hay en el código y que están ahí, son aceptadas. Y la parte imaginaria es lo que nosotros le damos de interpretación. Por ejemplo, perro. Perro es el perro Bermúdez, las pinzas perras, el perro aguayo, el perro que tiene el vecino o mi perro. Es decir, a la misma palabra o al mismo símbolo le doy diferentes imaginarios. Pero ¿qué cosa es lo real? Norberto trae un corte diferente para entender el complejo de Edipo. Él habla de un segundo tiempo, que es la ley del significante. A nosotros nos pusieron un agujero en el lenguaje. Mira, imagínate que vas a hacer una alcancía con un globo. Inflas el globo, le vas poniendo recortes de periódico y así. Cuando endurece el globo, entonces tú lo rompes. Si no le dejas un hueco, no hay alcancía. Lo lamento. A nosotros los seres humanos nos van poniendo las etiquetas, el lenguaje, las palabras, etcétera, pero tienen que dejarnos un lugar abierto. Esa es la ley del significante. La ley del significante te da un espacio vacío y en ese espacio vacío es donde nosotros podemos jugar como con el juego del 15 y generar equívocos, porque las palabras en su sentido original son representaciones cosa, son fonemas. Las palabras que decimos no tienen ningún sentido. Lo que sucede es que cuando las escuchamos, escuchas el sentido y pierdes el fonema. Pero si tú vas a un lugar donde hablan otra lengua, te vas a dar cuenta que no entiendes nada. ¿Por qué? Porque estás escuchando fonemas y entonces no entiendes qué sucede. A nosotros nos van dando el lenguaje y con el lenguaje nos van corrigiendo. Y te dice la figura del maestro, de la mamá, de la institutriz, de la ley, de tránsito, quien sea, te dice así no, así sí. Y el gran otro, o el otro simplemente, te va haciendo ser de una manera determinada y comprendiendo el simbolismo como él quiere. El grado extremo son las holofrases. Una holofrase es algo que tú no puedes equivocar nunca. Por ejemplo, si tú eres un soldado y te dicen firmes, no puedes equivocarlo. ¿Por qué? Porque sería una broma que a nadie le va a gustar. Esa es una holofrase. El super yo habla en holofrases.
El superyo es muy complicado que tú lo puedas desterrar porque él está gritando siempre en holofrases. Ese señor bigotón que ven ahí se llama Martin Heidegger, uno de los filósofos más importantes del siglo XX. Él escribió una carta que se llama Carta sobre el Humanismo. Ahorita más adelante les comparto chismes de eso, donde hay la diferencia entre moral y morada, o costumbre y morada. La costumbre es algo que te va dando la cultura, la morada es algo que te da tu propio ser, algo que viene contigo, algo que traemos desde siempre, independientemente de que yo hubiera nacido en tiempo de Meister Eckhart en el siglo XIV o que nazca yo dentro de 3 siglos. ¿Va a cambiar mi moral, mi ética? No. Yo dudé mucho cuál esquema de Lacan agarrar para tratar de armar el libro y me gustó el grafo del deseo y lo compartí con Norberto Rabinovich y todo esto funcionó. El grafo del deseo es un esquema que trae toda la teoría junta. En la parte superior, y lo voy a explicar varias veces, en la parte superior está la cuarta cuerda del nudo Borromeo. El nudo Borromeo tiene 3, hay una cuarta cuerda. Este dibujo es el grafo del deseo diferente porque la persona que me ayudó con la edición del libro lo hizo así y a mí me encantó. Me dijo, ¿no tienes problema, Sergio, con esto? No. La mayoría, las 4 esferas negras ahí las colocan en blanco. A mí me encantó así, es lo mismo. Hay una línea roja, es muy importante para la plática que estoy llevando, y hay lado izquierdo y lado derecho. Lo voy a ir explicando conforme avancemos. Pero la cuarta cuerda del nudo Borromeo va de aquí a aquí. Esta es la cuarta cuerda. Va del significante del otro barrado al matema de la pulsión. Aquí tenemos el significante del otro barrado. Acá tenemos la pulsión. Lacan dice que hay algo en nosotros que no cesa de escribirse. Eso está aquí. Aquí está lo que va a llamar Lacan el nombre del Padre. Y acá hay algo que dice Lacan, hay algo que no cesa de no escribirse. Y lo que no cesa de no escribirse es un vacío. Y está aquí. La verdad es que, y es un poco de confesión, yo durante toda la vida creí que el inconsciente era como una bolsa grande donde voy a guardar las cosas que son sucias para la moral y no quiero verlas. Tardé mucho en comprender que no es así. El inconsciente es otra parte de nosotros que habla diferente. El yo tiene lo suyo y el yo es servil, es un sirviente de la sociedad. Pero a nosotros traemos otra parte que le servimos a otra parte que espero que quede clara. Todos en algún momento tropezamos, caemos. Cuando vas cayendo no te preocupas mucho quién eres ni a dónde vas, te vas cayendo. Todos en algún momento tenemos olvidos, tenemos lapsus, tenemos diferentes formas de enfrentar el inconsciente. Para Rabinovich, la represión es diferente. Yo recuerdo que en uno de los seminarios tenía yo muchas dudas y las escribí, no tienen idea la cantidad de dudas que le mandé. Y muy gentil, él me mandó un audio de 2 horas respondiendo duda por duda. Y una de mis dudas más apremiantes era, ¿qué cosas reprimimos, Norberto? Si el inconsciente no es un lugar lleno de cosas sucias, entonces, ¿qué diablos reprimo? Roberto me dijo, reprimimos el nombre del Padre. Y hay otro efecto que hace el inconsciente, le borra el sentido a las palabras. Es como si le pasara liquid paper o cualquier otra analogía que se les ocurra,
para que la palabra deje de significar lo que significa. Al lado derecho aparece el diagrama que dejó escrito Freud sobre el caso Signorelli. Si se acuerdan, van en un tren y le quiere comentar el caso de un pintor famoso a su amigo y le viene a la mente Signorelli, pero se le olvida el nombre. Cualquier persona, gente común, se te olvida algo y dices, ay, al rato me acuerdo. No tiene importancia. Freud era diferente. Freud comienza a despiezar el caso. ¿Por qué se le olvidó Signorelli? Cuando yo leí esto, no voy a entrar a explicar cómo lo hice porque es muy largo, pero Signorelli tomó una rima, Botticelli, rima con Celli. Tomó otra rima, Bosnia, con Botticelli. Bosnia y Herzegovina son metonimias porque están pegados uno al otro, es el nombre. Herzegovina rima con Ger. Ger y Signor significan lo mismo, es una metáfora. Si se fijan aquí lo que está haciendo el inconsciente está jugando a ser poeta. Hizo una rima, luego hizo otra rima, luego una metonimia, luego una rima y luego una metáfora. Ahora, ustedes pueden decir, Sergio, pero pues ahí qué, o sea, es el inconsciente de Freud, rimó, hizo una metonimia. Pero si tú te fijas en este poema, donde Rubén Darío empieza, ay, la pobre princesa de la boca de rosa quiere ser golondrina, quiere ser mariposa. Ya tenemos una rima. Tener a las ligeras bajo el cielo volar, mariposa y volar es una metonimia, porque estamos tomando una parte por el todo. Ir al sol por la escala luminosa de un rayo, saludar a los lirios con los versos de mayo. Ahí tenemos rimas y tenemos metáforas. La verdad es que es lo mismo. Claro, un poquito más parco el inconsciente de Freud, pero el poeta Rubén Darío y el poeta inconsciente de Freud están haciendo lo mismo. Ahora, Freud, arriba del tren con su compañero, pensando en Signorelli con un olvido. Es evidente que reprimió algo. Aquí la pregunta es, Rubén Darío jugando con la poesía, ¿qué reprimió? Esta es una pregunta de reflexionar. ¿Qué reprimen los poetas? Norberto distingue en las partes de la pulsión la meta y el objeto. Se diferencia un poco de los hermeneutas clásicos. La meta de todos nosotros es el cuadrito vacío del juego del 15. Eso se llama A. No usa la palabra objeto A porque le quiere quitar la carga de objeto. Es A. Y nosotros vamos durante el día buscando el objeto A, o un semblante, o un parecido, o un señuelo de lo que estamos buscando, que en realidad buscamos el espacio vacío del cuadro del 15. Por lo tanto, nuestros deseos, aquí el deseo está abajo de la línea roja, quieren objetos A, no quieren A es el cuadro vacío, quieren objetos A. Pero quieren objetos A para quedar abajo de la línea roja, para quedar encerrados siempre deseando algo. Por eso en algún momento Lacan habla del círculo infernal del deseo, porque estamos encerrados deseando objetos A. En todo esto, la solución es la castración, y aquí otra vez Norberto se separa del común, porque en la pensamiento clásico del psicoanálisis, la castración es cuando el padre interviene y separa al niño de la madre, sea que castre a la madre, sea que castre al niño. La castración en Norberto es diferente. En la castración, al otro le cortamos lo que yo soy. Por lo tanto, yo quedo libre cuando le corto al otro la soga con la que me amarra. Esto es diferente. Para Freud un análisis nunca hubiera terminado. De hecho, no terminaban los analizantes de Freud, porque se topaban con la roca viva de la castración.
Lacan piensa diferente. El sujeto en algún momento puede cruzar la roca viva de la castración y es el trabajo que ha estado haciendo Norberto en Argentina. La castración suena así como muy alarmante, pero miren, Noé, después de que termina el diluvio y bajan de la barca en el Génesis, este señor que está aquí es la representación de Noé, trae unas semillas de uvas, siembra uvas y hace lo que sabemos hacer los seres humanos con las uvas, hacemos vino. Se toma el vino, se pone una, digamos, una borrachera, se queda tirado semidesnudo. Entonces tiene 3 hijos, uno de ellos se llama Cam, otro Set y otro Jefet. Cam entra a la casa y ve a su padre desnudo. Inmediatamente sale corriendo y le dice a sus 2 hermanos, acabo de ver a mi padre Noé desnudo. Un borracho desnudo, tirado, imagínenselo. Entran sus 2 hermanos de espaldas, no quieren ver la desnudez del padre y lo tapan. Ahora, nos podemos poner moralistas y pensar que no querían verle las partes pudendas o los genitales a su padre porque pues está prohibido, pero esa es la interpretación moralista del siglo XVIII. En realidad, lo que no quieren ver es la desnudez e impotencia del padre en cuanto a otro que puede todo. No es el cuerpo, es la capacidad o la potencialidad, porque su padre está castrado, no puede todo, y eso es lo que no queremos ver. Si ustedes siguen el rastro de la Biblia, Cam lo corren de ahí y lo mandan a África, que ha sido uno de los argumentos que utilizaron durante la Edad Media para justificar el esclavismo, porque los camitas eran los habitantes de África y eran castigados, por eso no había problema con hacerlos esclavos. La defensa. Aquí también Rabinovich dice, ¿de qué nos defendemos? No nos defendemos de las cosas sucias, eso pues lo podemos pensar, lo podemos imaginar. O sea, no sé, a veces se me ocurre, voy al banco y a veces pues, no traigo mucho dinero y tú ves las pacas enormes de dinero y dices, ay, debería de llevar una, pero me meten a la cárcel. Bueno, entonces reprimes. No reprimes nada porque se vino a tu cerebro, ahí no hay represión. Es un detalle simpático solamente. Ahora, este cuadro es de Bernini, estatua es de Bernini y es Santa Teresa de Jesús en éxtasis. Está viendo un ángel con un dardo en la mano que la va a clavar. Entonces ahí a veces juegan con la parte chusca, pero ¿de qué nos defendemos? O sea, la defensa es de algo, la defensa es de algo que se llama goce. El primer libro de Norberto es El nombre del Padre, el segundo libro es El goce. Antes de llegar al goce, el sujeto se angustia, porque en el goce pierde la sensación de yo. Es como cuando te acercas al abismo, te atrae. Kierkegaard lo dice, el abismo atrae, pero angustia. Entonces la angustia es una señal que tenemos para retirarnos de la línea donde si te cruzas llegas al goce. Entonces la angustia se dispara y te regresas. No te arrojas al goce, pero si no te arrojas al goce te quedas de este ladito, sin cruzar. Cruzar la barrera de la angustia sería doloroso. ¿Por qué? Porque se acabó la cadena del otro. Del otro lado de la línea roja que marqué en el centro del grafo del deseo, del otro lado no hay otro. Por lo tanto, en ese momento me quedo solo. Ese es un desgarro porque toda la vida me ha acompañado el otro. Ahí empezamos con el dolor de existir. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a la realidad. La realidad es lo que todos me dicen, la realidad es lo que todos hacen. Ahorita en Colima están yendo todos a la feria, en Navidad todos vamos a comprar regalos, en 14 de febrero vamos a ver a los cupidos por todos lados y en las ferias vamos a ver
los juegos mecánicos. Pero lo real no es la realidad son los 15 numeritos del juego del 15 y lo real es el cuadro vacío. Las palabras son maletas vacías, dice Norberto, porque ninguna palabra tiene un significado definido. Van cambiando, se van inventando. Wittgenstein dice que la ciudad del lenguaje va creciendo, porque ahora con la inteligencia artificial van a aparecer nuevos conceptos, pero aún así no son significados perennes, son significados que en algún momento inventamos. Por eso cuando los niños ingresan al lenguaje, lo tienen que aprender todo. Aquí en este diagrama, que es la parte superior del grafo, hay dos reales. Los dos están vacíos. Aquí hay un significante vacío, se llama nombre del Padre. Y acá hay vacío, que es el que está buscando la pulsión. En la parte superior está el otro barrado. La A es el otro, outer. Pero está barrado. ¿Qué significa? Que perdió la potencia. Es como Noé desnudo. Lo que hacen los chistes es desnudar al otro. Armando Hoyos, el personaje de Derbez, parece un tonto, pero desde mi punto de vista es de los más inteligentes que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque está jugando con el lenguaje y lo está cambiando como él quiere. Aquí está jugando con la palabra banda, porque dice, bueno, cuando un jugador se va por la banda en el fútbol ya lo saben, es un lado de la cancha. Pero Armando Hoyos, agarren el chiste que agarren, van a ir viendo cómo él va despedazando el lenguaje. Ahora, podrán decir, sí, pero pues es cómico, eso es sin sentido. Pongámoslo de manera más seria. En la película del Nombre de la Rosa, aquí hay 4 personajes y un copista. El que está recargado con un hábito café es un monje franciscano que sí existió. Se llamaba Guillermo de Ockham. En la película es Sean Connery y le llaman Guillermo de Baskerville. Al lado derecho está Severino, que es el bibliotecario, y este se llama Jorge de Burgos, y este es Atzo de Melk. Es el novicio, alumno del franciscano Baskerville. Ahora, Jorge de Burgos está seguro que no debemos reír, porque la gente que ríe le pierde el respeto al otro, al gran otro. Si empezamos a reír de una señora o un señor que se cae en la calle, nuestra risa se va a subir de grado y un día te vas a reír del presidente de la República, o te vas a reír del presidente de la colonia, o te vas a reír del presidente de la ONU, y tarde o temprano te vas a reír de Dios. Y ahí se acabó el mundo porque hemos perdido la moral. Por eso Jorge de Burgos asesinaba en la abadía, porque estaban persiguiendo un libro de los más importantes, el libro 2 de la Poética de Aristóteles, donde habla de la risa. Por eso las tragedias. Entonces, que nosotros riamos es un problema, porque le quitamos el poder al otro, porque llegamos al punto donde encontramos por eso es que cuando te ríes no sabes qué está pasando, te cuentan un chiste y ibas por un lado y terminas en otro, y dices, bueno, ¿qué está pasando? Sí, porque te estás topando un hueco con la risa. Y nosotros con los deseos estamos buscando que esos huecos no existan. ¿Por qué? Porque el inconsciente le dice no al mundo. El inconsciente es otra parte de ti que pone en paz al mundo, lo saca de ti. El mundo es algo a lo cual no le interesa tu falta. Bueno, sí, la verdad es que sí le interesa para venderle cosas. O sea, tú tienes un hueco aquí y él va a colocar algo. Yo ahorita que hablo no sé cuál es el objeto con el cual tú tapas esa falta, pero puede ser tener una vida sin problemas, una vida con mucho dinero, ser famoso, tener una casa, tener el amor, tener un empleo, tener una mascota, tener hijos, tener pareja, tener. Y con eso tú algún día tapas los huecos. Pero bueno,
Simple y sencillamente estás tapando huecos. El hueco no se acaba porque el hueco es una especie de agujero negro que traga todo. La sublimación es precisamente agarrar el hueco y hacer algo con él. Porque el síntoma, el chiste, el olvido, el sueño hace algo con el vacío y el artista hace exactamente lo mismo. Heidegger dice que para hacer una jarra que contenga vino, agarras barro, agarras agua y agarras vacío, agarras tres cosas y haces una jarra. Pero los ingenieros agarran el barro, agarran el agua y le dan la forma y hacen ya botellas en Coca-Cola. Y tú dices, bueno, no hay vacío. No, si hay vacío. Entonces nos enfrentamos a dos paradigmas. Me gusta más el paradigma de Heidegger. Cuando Julio César decide enfrentarse al gran otro que se llamaba en ese momento Pompeyo, y Julio César era un joven soldado, él decide quitarse de encima al gran otro, por lo tanto, tiene que pelear. Se reúne con sus tropas, pocas tropas en ese tiempo, para él. Claro, Pompeyo tenía la mayoría, y deciden atacar Roma. Para llegar a Roma tienen que cruzar un río que se llama Rubicón, el Rubicón. Imagínense que la línea roja es el Rubicón. Y entonces Julio César va con las tropas. Él sabe que si cruza el Rubicón no hay vuelta atrás, porque hay prohibición de muerte para él. Él sabe que si cruza el Rubicón, Pompeyo lo va a masacrar. Y entonces llega al Rubicón y dice esta frase que es la tercera palabra o la tercera forma de decir lo que he dicho hoy en la noche. Alea y acta es. Alea es aleatorio, la suerte. Es, como en francés y en español, significa es, en latín lo mismo. Y acta. Esta palabra yacta es interesante, significa echado o caído. Cuando va a cruzar el Rubicón, se para en medio y dice Julio César, alea y acta es, la suerte está echada. Este es un dado romano. Los dados romanos eran de madera, obviamente no había cerámicas como tenemos hoy, ni había plástico, ni PVC con los que estamos matando el mundo, había esto. Pero arroja la suerte. Este mismo dado son los dados con los que representan en el Calvario cuando se reparten los mantos o el vestuario de Jesús. Puede parecer un poco dramático porque es la guerra o porque estoy hablando de un Calvario, pero los niños empezaron jugando, los niños empezaron en broma. Yo un día jugaba con un niño y cuando la cosa se puso difícil, el niño me dijo, espérate, es broma, estamos jugando. Como los borrachos, estamos emborrachándonos a gusto, el niño está jugando. El niño agarra un carretel, es el juego del Fordá, y avienta el carretel, o un piolín, dicen los traductores en ocasiones. Arrojan el carretel. ¿Qué hace cuando arroja el carretel? Se separa de la madre, sea que lo veas que avienta la madre o se avienta él. Pero luego lo recoge y ríe. Entonces, el Forda o el proceso de la separación, que en alemán se dice Abwesenheit, es el proceso con el cual nos separamos del gran otro y empezamos jugando. ¿Por qué? Porque queremos morir, pero aquí hay que tener cuidado con la palabra morir, porque es morir buscando el objeto vacío, el objeto A. Por eso en latín toma la palabra Lacan y le llama afánesis, que es desvanecimiento, es la muerte, lo que buscamos, pero no es la muerte del organismo, es este lugar que yo estoy buscando donde no hay otro. Muchos exégetas de Lacan, aquí donde tengo el puntero rojo, le llaman a ese la zona de la demanda. Ahí no está la demanda. En el inconsciente no hay demandas.
¿Por qué? Porque lo que yo tengo abajo de la línea roja es al gran otro y las voces que él tiene. Aquí dice voice, es la voz, es el super yo, es lo que me acompaña toda la vida, es lo que de repente durante el día me habla o no te habla, sobre todo a los obsesivos nos habla, a las histéricas de una manera diferente y a los histéricos de una manera diferente y a los obsesivos de otra, pero te está hablando, son frases, es tu acompañante de por vida. Gracias a ese acompañante y gracias al lugar vacío donde la demanda se desvanece, es que podemos movernos. Y la pregunta es si hay gentes a las cuales no se les puso el hueco o el nombre del Padre, el significante vacío. Sí, hay gentes que no lo tuvieron. Norberto Rabinovich empezó trabajando con psicosis. Sus primeros artículos son sobre psicosis. Después va emigrando a otras formas, pero en el caso de David Shine, si vieron la película, David Shine no es que no tuvo nombre del padre, tuvo demasiado padre. Si se acuerdan, van a darse cuenta que el padre era lo tenía en un puño, apretadísimo. ¿Qué pasa con Shine? No genera el espacio vacío y la única forma que tiene para generarlo es delirando. Por eso Shine, cuando lo ponen a jugar Scrabble, si han jugado Scrabble, es ese juego de las fichitas, Shine enloquece, que no puede jugar con palabras sin sentido. Él está buscando una manera de perforar esa parte que no estuvo, y ahorita lo voy a explicar cuando llegue a Santón. El deseo tiene varias complicaciones, sea que nos convirtamos en Shine, que es psicosis, o que tengamos una histeria, o una obsesión, o una fobia. El caso fóbico clásico en Freud, ustedes lo habrán visto, es el caso de Hans, que en español le ponen Juanito, no sé por qué Juanito, se llama Hans. Pero, si ustedes van rastreando cuál es la palabra a la que Juanito o Hans le teme, es Ferd. Ferd es caballo. Hans tiene fobia a los caballos. El caballo, el Ferd, es la palabra que arranca al gran otro de encima de Juanito o de Hans. Ferd es la palabra que castra, es la homofonía con el nombre del padre. De aquí ya dije toda la teoría junta. ¿Por qué Ferd? Porque Ferd es homonímico con Freud. Freud había sido quien atendía a sus papás, pero avanzo. Lacan tiene una frase muy bonita que la han dicho de muchas maneras. La única culpa que podemos tener en el mundo es ceder a nuestro deseo. Ceder a nuestro deseo significa que nos vendimos al mundo. La demanda del mundo nos invadió. Nunca pudimos castrar al gran otro. Si se fijan aquí, donde pongo el puntero rojo, la castración está arriba. Es donde yo mato la demanda del otro. Acá no. Si yo cedo a mi deseo, dejo que los deseos me invadan, estoy lleno de voces. ¿Por qué? Porque el principio del placer es ese para Rabinovich Lacan. Porque abajo de la línea roja lo que tengo son objetos A. Acuérdense que él distingue A de objetos A. Y los objetos A se caracterizan porque traen adentro algo que a mí me interesa. Ahora que llegue Navidad y les regalen cosas, ustedes regalen cosas, procuren envolverlas con muchos listones y mucho periódico o mucho papel o muchas cosas lindas y que después de mucho tiempo la persona encuentre el regalo, porque lo que está buscando al abrirlo es A. Cuando llegue al celular, a la joya, al libro, a la bicicleta, va a decir, ¿y qué más hay? Porque no quiere eso, quiere lo que hay atrás del objeto. Está buscando, está buscando lo que en el banquete con Platón se llamó agalma. Hay un momento clásico y no vale la pena que lo abunde, pero hay un momento en el banquete donde el hombre más hermoso de Atenas, piensen ustedes en quien quieran,
se le ofrece sexualmente a Sócrates y Sócrates lo rechaza porque Sócrates le dice, espérame, tú quieres el alma, está buscando otra cosa y lo supo Platón hace veintitantos siglos. Lacan se lo reconoce. Nuestro superyo canta poemas que no se pueden mover. Por eso para el analista que está fuera de nosotros son poemas, pero él sí puede, nosotros no, porque es nuestra voz de la conciencia. Por eso si se fijan, el superyo canta, tiene su voz. El analista pues no te sigue el juego y puede verlo. Tú no lo puedes ver, pero ¿qué crees? Tienes un recurso impresionante acá arriba, los ingenieros le llaman pocayoques, que él sí juega con la homofonía. Por ejemplo, y Lacan tiene muchos. En francés, el verbo jouir es disfrutar o gozar, y el verbo ouïr en francés es escuchar, atender, oír. El poema inamovible del superyo es goza, goza. Es una orden, es una holofrase. Tu inconsciente es poeta, y entonces cuando este dice Luis, tu inconsciente dice Luis, Luis, Luis. Es un diálogo de locos. ¿Por qué? Porque este dice goza y el otro dice escucho, goza, escucho. Entonces, simplemente está rompiendo la orden, porque él es el poeta. Y las frases morales que llegan al inconsciente las deforma. Por eso los sueños deforman las cosas. Tenemos una cantidad de deseos impresionante. Cada deseo tiene un objeto A. Cada objeto A está vinculado a mí. Por eso es un fantasma. El fantasma es el objeto A pegado a mí a través de la forma del deseo. Por eso el goce del fantasma o el goce del otro, que pone Lacan como J entre paréntesis A, está abajo de la línea. ¿Por qué? Porque el fantasma es consciente, lo tengo claro. Pero ¿qué pasa si se rompen los deseos? O si por algún caso yo cruzo el Rubicón. Bueno, en el momento en que yo cruzo el Rubicón aparece un trauma, porque en el trauma yo revivo lo real, esa soledad que algún día tuve. Todo se me vuelve sin sentido porque estoy otra vez de regreso al trauma original. La verdad es que estamos solos, parecería que estamos acompañados. El término técnico que usa Freud es Hilflosigkeit. Y bueno, es una palabra que podemos traducir de muchas maneras. El trauma sucede cuando por algún lugar, momento, circunstancia me cruzo el Rubicón. Nada más que al cruzarlo ya estoy en un problema. Hilflosigkeit se puede traducir como desamparo, como inseguridad, como desnudez, como desvalimiento, o como les dije que grabaran la palabra, alea y acta es yecto. Es una palabra que casi no se usa en español. La utilizó José Gauss, el traductor de Heidegger, para explicar caída. Caída es cuando algo, por ejemplo, cayó en el vicio. Cayó en el vicio. Es un estado yecto, pero estado yecto se escucha raro, por eso los heideggerianos de repente son complicados de entender. Otra palabra que es sinónima es derilección, casi no se usa derilección. Hay un momento en que Jesús está en la cruz y dice, Deus, Deus meus, quare me derelicisti, quare me derelicisti, es ¿por qué me has abandonado? Mucha gente piensa que Jesús ahí está quejándose de Dios. Quare me derelicisti, ¿por qué me has dejado en la derelición? Sin embargo, es el Salmo 22. Empezó a cantar, ahí Jesús estaba cantando. Ahora,
lo han traducido en las Biblias como ¿por qué me has abandonado? La palabra abandono no tiene etimología latina, es una etimología francesa, que es laissez abandon, que es ¿por qué me dejaste en otras manos? Esto cambia las cosas, porque a una persona que abandona no la tiraron a la calle, la dejaron en otras manos. En el Salmo 22, Jesús dice, Quare meder iliquisti, ¿por qué me estás dejando en otras manos? Está cantando. Por cierto, ese salmo es el salmo que usaron para El poder del perro, la película premiada esta de los vaqueros. A lo mejor están pensando que estoy volviéndome muy teológico, filosófico, pero miren, vean esto. Este señor es Martin Heidegger, 1953. Este señor es Costas Axelos, compañero de banca de Cornelius Castoriadis. Está ahí porque es el traductor, porque este es Lacan. Lacan hablaba alemán, pero no tan bien como para comunicarse con Heidegger. Y este es John Buffré. Esta es Elfriede, es la esposa de Heidegger, y ella es Silvia Bataille, la esposa de Lacan. La finca que ven atrás es de Le Huitranco, que es la casa de campo de Lacan. Ahora, ¿qué hace aquí Heidegger? ¿O por qué llegó ahí? Jean Buffré tenía su pareja en análisis con Lacan, pero Lacan, pues un día toma también en análisis a Jean Buffré, y Jean Buffré le dice, ¿le interesa Heidegger? Sí, sí le interesaba Lacan, pero no se puede concertar una cita. Posteriormente, John Buffré le escribe una carta a Heidegger y Heidegger se la contesta. La respuesta de Heidegger a John Buffré se llama Carta sobre el humanismo, una de los libros más hermosos que se han escrito. Gracias a John Buffré conoce Lacan a Heidegger y se hacen, no amigos, pero se hacen compañeros. Así que si las palabras anteriores le suenan raras, es por la influencia que tuvo Heidegger en este hombre. Una persona enferma, cuando se llena de cosas o de objetos, dice Rabinovich, porque entonces la enfermedad lo que hace es abrir espacio. El síntoma es la expresión del inconsciente haciendo un poema contigo. Por ejemplo, la fobia. Phobos es el hijo de dos dioses y nada más y nada menos que de Ares, el dios de la guerra, y de Afrodita, la diosa del amor. O sea, imagínense el hombre más valiente y la mujer más hermosa. ¿Cuál es el producto? Es el dios Phobos. El dios Phobos va en una carroza y va un conductor, es el auriga. Cuando una persona tiene un síntoma, tiene un dios Phobos. Si nosotros queremos borrar el síntoma, pues está bien, podemos hacerlo, pero no quitamos el carro, no quitamos lo demás. Entonces se quita el síntoma, pero entonces puedo tener un problema. ¿Por qué? Porque si yo soy una persona que me rompió una pierna y tengo el hueso mal ubicado, que se me puede causar un problema, pero me dan un analgésico, entonces ya no me duele el hueso, pero me puedo romper una arteria. Hay muchos casos de Norberto que narra en su obra, y uno de ellos es cuando llega una mujer en silla de ruedas. Esa mujer no puede caminar. Llega a la clínica de Norberto, que atiende psicóticos, y la ve y la atiende, y al interrogarla se da cuenta que ella tiene un padre que la apoya de más, un padre posesivo. Ya se había comido también al marido de ella, es decir, los apoyaba de más. Como ella no puede separarse del padre por lo que ustedes quieran, por una moral tan fuerte, no se puede liberar del apoyo del padre. Entonces hace una metáfora. Se queda inválida, las piernas no le apoyan.
Si se fijan aquí en el grafo del deseo, las piernas no le apoyan. Lo que ella logra es cruzar al otro lado. Borró al padre, borró el apoyo del padre en una metáfora. Acaba de castrar al padre y encontró un espacio vacío donde es ella, porque rompió la cadena del padre. Pero es el síntoma. Si quitas el síntoma y no quitas el resto de la situación, vas a caminar con una pierna rota. Otro caso de Norberto que recuerdo en este momento, pero tiene cientos, es una chica que lo consulta porque tiene una fobia a las liendres. Cada que ve un piojo cae desmayada o grita o alucina. Yo conozco gente que tienen fobias, ustedes también. Lo más común pues son a los ratones o a las arañas. No hacen nada. Pues un ratón no te hace nada, una araña no te hace nada, un piojo no te hace nada, pero hay gente que pierde el control. Ahora, cuando Norberto empieza a investigar qué tiene que ver la liendre, esto es importante porque nos va a llevar luego al nombre del padre, liendres. Cuando él investiga por qué la liendres, dice, ¿cuándo te empezó ese síntoma? Y ella le dice, mira, regresé de Inglaterra y me surgió el síntoma, pero ¿qué pasó? ¿Por qué tienes eso? Mira, es que en Inglaterra yo vivía con una persona que conocí que me encantó, era el amor de mi vida, pero él me dijo, quédate a vivir conmigo y yo no pude porque pues están mis papás acá en Argentina, entonces me tuve que regresar y mi amor se quedó en Londres. Es decir, la parte libre de ella es Londres. Como no se puede ir a Londres, se va a las liendres. El momento de alucine es el regreso súbito a Inglaterra. Es decir, esta chica, sea la que está en la silla de ruedas, sea la joven de las liendres, se regresó a ese estado donde hay un huequito aquí en el juego del 15. Para Freud, este es el objeto profundamente perdido, este. Para Lacan también, nada más que para Freud el objeto profundamente perdido está afuera y para Lacan está adentro, pero está afuera. Y como no hay una palabra, entonces él crea el concepto de extimidad. Y entonces se subjetiva como una ausencia, sí, pero al mismo tiempo es la presencia donde el sujeto goza. En todo esto, pues hay que redefinir las cosas porque entonces cambia todo esto, porque nosotros nos sentamos a buscar la verdad pensando. Yo estudié filosofía y ahí te dicen que hay que pensar y nos enseñan a pensar. Aquí lo que está cambiando es que la verdad no es pensamiento, no está en el saber. La verdad son letras inconscientes, pero entonces tenemos un problema porque si las letras son inconscientes y en el inconsciente no hay sentido, entonces ¿qué diablos tenemos en la verdad? Aquí es donde empieza el juego de la Torah. Lo que tenemos en el inconsciente son letras sin sentido que no dicen nada. Y justo ahí empezamos a pensar en esto. Lo que tenemos en el inconsciente es el nombre del Padre y Dios es inconsciente. Y en la entrevista que le hizo Emilia a Rabinovich, Rabinovich dice, esto es lo que se les olvidó a los lacanianos. Hay un momento en que corren, no lo corren, le quitan el grado de maestro a Lacan, la IPA, y entonces ese día llegó a dar su clase, no lo dejan ya entrar y da la clase afuera en las escaleras y se llama un seminario breve, que es el seminario de los nombres del Padre. Parece que Lacan iba a hablar de esto y ya nunca se animó, se censuró. Pero cuando tú lees la obra, lo repite constantemente, entre paréntesis, que tiene miedo a no sé qué, pero quedó callado. Dios es inconsciente. Ahora, el santón, todos tenemos el juego del 15 y una pequeña abertura para movernos. Los que somos neuróticos o histéricos, bueno, pues ya la hicimos, tenemos la abertura ahí y pues qué bueno, ahí está. Ahí gozamos. En la obra de Lacan a lo mejor hay 30 términos para el goce, pero va a haber gentes aquí, no alcanzarán a ver, pero dice, remueva esta parte para jugar porque es un juego nuevo. Si esta parte no la remueve, no la quitan, no hay juego.
Por eso el sujeto, cuando no lo tiene, es psicótico, y el intento del psicótico es perforar esto. Eso es el santón, el esfuerzo del sujeto por hacer vacío y poder mover las piezas. ¿Por qué? Porque si no logramos hacer ese vacío, nos vamos a quedar presos de un goce, el goce del fantasma. Es fálico, porque el falo es aquello que complementa. Y entonces toda pulsión es peligrosa para las necesidades del goce fálico. Por eso el otro goce amenaza y por eso la angustia me protege de cruzarme. Qué bueno que me protege la angustia, pero qué malo que me quita lo otro. Si Julio César se hubiera angustiado y al llegar al Rubicón no dice alea y acta est, no cruza Rubicón y Pompeyo hubiera seguido siendo Don Pompeyo y no fue así. La pulsión desvanece la demanda o me desvanece a mí, ¿qué es lo que significa esto? En la pulsión no hay otro, por eso el narcisismo no logra llegar al inconsciente para Rabinovich. La pulsión parcial sí, aunque técnicamente para Lacan no hay pulsiones parciales, solo hay una pulsión, es la pulsión de muerte. La pulsión parcial se prenda de un objeto A y la pulsión en grande o la pulsión de muerte se prenda de un objeto vacío. Y no es que, insisto, no es que nos vayamos a morir o algo, sino que hay algo que se llama afánesis. Pulsión de muerte parece un drama, o sea, si ustedes han leído las tragedias griegas, son realmente tragedias. Edipo se saca los ojos con sus propias manos y dice, porque tenía ojos para ver y no vi, eso es un drama. Y después sigue todo el drama. Entonces la pulsión de muerte parecería que es algo dramático, no es cierto. La pulsión de muerte es el instante justo donde el sujeto, que es acéfalo, hace a un lado al individuo y vive. Ahora, y aquí es una hipótesis y sería cuestión de otra conferencia, pero la pulsión de muerte creo que está muy teñida por la carga existencialista del siglo XX. Este es Jean Paul Sartre. Jean Paul Sartre en algún momento consume mescalina, que es el peyote de nosotros, y después de la mescalina, él queda varios días con alucinaciones intensas. ¿Y a quién creen que consulta? Consulta a Lacan. Nada más que en ese momento Lacan es un Lacan muy joven, tenía 26 años y Sartre también era muy joven. Para Sartre, juega que todo está en un solo sujeto, no hay un inconsciente. Por eso la propuesta del psicoanálisis existencial de Sartre no va buscando un inconsciente, sino el poder de la libertad del hombre. Pero al quedarse solo con la libertad humana y lo que tenemos aquí y no plantear un más allá del Rubicón, cuando nosotros desaparecemos se acabó todo. Por eso para Sartre el hombre es una pasión inútil, porque se puede apasionar, pero aquí se acaba todo. Este es el final del Ser y la Nada, el libro clásico de Sartre. Yo les decía que se aprendieran algunas palabras. Abwesenheit significa separación, ya van dos. Hoiacta, en latín, es separación. ¿De qué se separa? La voz que nos pega a la cultura. En el momento en que se separa, gozamos, hay separación. Pero ¿qué cosa es entonces el eros? El eros lo que busca es tener la parte que te complementa, o como dice la canción, la otra parte de mí, pero entonces me quedo pegado a algo, no me quedo solo. Por eso para Lacan no hay relación sexual. Porque estamos buscando todo el tiempo un sujeto que no esté castrado, un sujeto que pueda todo, que esté en todo lugar,
que sea el que nos responde todo, que sea el que sabe todo. Bueno, ese ser no castrado es alguien que sabe todo y se llama sujeto supuesto saber, que es precisamente donde entramos en transferencia, porque al adorar ese sujeto supuesto saber que sabe todo, pues entonces simplemente estoy repitiendo una religión de fe, le creo a él. Ahora, yo le creo a él, ese es mi yo pulsando hacia allá, pero el sujeto pulsa por otro lado, porque él lo que está buscando es ser libre. Entonces, al estar el análisis, no vamos a curar la pulsación, vamos a curar la adoración por un sujeto que está en la transferencia. Y entonces, y aquí hay una pregunta que yo tengo ya 5 años haciéndome con Rabinovich y cada que lo veo y cada que hablo con él se la vuelvo a preguntar, ¿cómo interpreta un analista? Y me ha pasado que cada que le pregunto ríe mucho y luego me da un ejemplo. Nunca me ha contestado. Yo espero entender los ejemplos, pero de lo que se trata aquí es que el analista no te explica, no te da órdenes, no te dice cómo se hacen las cosas, porque eso es muy parecido a la mecánica de los coches. Están explicando, y eso, bueno, dice Rabinovich, hace olitas, pero terminas con un sujeto supuesto saber nuevo. El analista escucha las palabras que te dice tu inconsciente, pero acuérdense que es como la Torá, hay que malinterpretarlas. Entonces yo le decía a Norberto, pero Norberto le digo, entonces, tantas cosas que dice un paciente en una hora, ¿cuál es la palabra que es homofónica con el nombre del padre? Y él me decía, mira, cuando yo era niño, y ya con esto saqué la edad de Rabinovich, porque pues este juego nació en los 50, pues por ahí anda andar mi compañero Rabinovich. En el cerebro mágico, que en ese tiempo era lo más avanzado, hoy hay aplicaciones de esto, tú dices una palabra y tenía cablecitos por abajo. Entonces, si tú la palabra, por ejemplo, ¿cuál es la fórmula del oxígeno? Entonces, tú ibas atinando ahí de todos los cuadritos, colocabas los alambritos, entonces el oxígeno O2 encendía un foquito. Pero si no encendía el foquito, tu compañero iba haciendo eso, que es muy parecido al memorama. Entonces, yo entiendo, Rabinovich te escucha y él hace una intervención y probablemente se encienda un foquito en ti. ¿Por qué? Porque Rabinovich está buscando el poeta que vive adentro de ti. Y el poeta que vive adentro de ti se analogiza con Norberto y entonces Norberto hace una elipsis, un hiperbatón, una sinécdoque, una catacresis, un polisidenton, un pleonasmo, una digresión. Esta nube de palabras a propósito está así, no tiene faltas de ortografía, la generé de esta manera porque yo así me imagino tu inconsciente lleno de metáforas. Y cuando yo he trabajado con Norberto, igual, es un hombre lleno de metáforas y de recursos, porque lo que está buscando es que un inconsciente le hable al otro en el idioma que ellos hablan, que es la poesía. Y pues aquí nomás hay de dos sopas, o le fallas a la moral o le fallas a la ética. Mother, aquí aparece la O, es el gran otro. O madre en español, la A del otro también. Simpáticos que estén cruzados, pero este es el gran otro. O le fallas a la moral y haces lo que te pide la cultura, o le fallas a la ética y te fallas a ti. Entonces ahí es cuestión de ver cuál Rubicón quieres cruzar. A final de cuentas, dice Norberto Rabinovich, el análisis es un juego que se juega que caiga el rey. Si no cae el rey, no se acaba el análisis. La portada que ven aquí es de Pierre Rey. Pierre Rey fue un analizante con Lacan. Es un escritor, su último libro se llama El deseo, Le Deseo. Todavía no está en español, pero ya se consigue. Aquí dice un sazón chez Lacan, que quiere decir una temporada con Lacan. Aquí
este señor Pierre Rey va narrando lo que vivió con Lacan hasta el grado en que se separan. Este es el último párrafo del libro y dice más o menos así: la historia de amor se terminó. Es el último párrafo. Al final de la travesía, que había durado 10 años, el conductor me había llevado a mí como pasajero sano y salvo a la otra orilla. El día de mañana, ese era la última vez. El sentimiento que me envolvía o que me agitaba era a la vez de afecto y de detachement. Es otra vez la palabra que le habían ido diciendo en latín, en alemán, en español. Y de separación, el sentimiento que me agitaba ante Lacan despidiéndome yo era a la vez de afecto y de separación, porque yo ignoraba, porque yo sabía que 3 días después no lo vería más, ya no tenía nada que hacer en el consultorio después de 10 años. Lacan me da la mano y cierra la puerta. Se acabó una temporada con Lacan. ¿Por qué? Porque en algún momento Pierre Rey atravesó el fantasma, logró cruzar al otro lugar donde no hay holofrases, ni hay un superyo, ni hay un otro completo, y estás expuesto a que no haya una voz que te conduzca, y tu yo habrá de perder la seguridad que da mantenerse al servicio del superyo. ¿Por qué? Porque atravesar el fantasma es algo que hacen los sueños, que hacen los olvidos, como Signorelli, que hacen los síntomas o que hacen los poetas. Por ejemplo, va a cruzar el Rubicón este poeta. Amada, supón que me voy lejos, tan lejos que olvidaré mi nombre. Amada, quizás soy otro hombre, más alto y menos viejo, que espera por sí mismo, allá lejos, allá trepando el dulce abismo. Cruza el Rubicón y ¿qué encontró? Miren, eso no es cierto. El poeta no va a olvidar su nombre, ni va a ser más alto, ni va a ser menos viejo, ni el abismo es dulce. Pero les aseguro que sí cruzó. ¿Y qué encontró más allá? Lo que hace un síntoma es cruzarte a fuerzas. Lo que hace un chiste es cruzarte y te ríes, lo que hace, etcétera, etcétera. No se trata de eliminar ni los chistes, ni las bromas, ni los olvidos, ni los síntomas. Se trata de aprender a hacer algo con ellos. En el francés se dice savoir-faire, porque en el análisis vas confrontando tus vacíos hasta que sabes hacer algo con ellos y te quitas las imperativas demandas del otro. Joyce es el que está ahí. Joyce escribió Ulises, escribió mucho. Joyce, si no hubiera tenido la potencia para hacer que el otro se equivocara, Joyce hubiera sido un loco en un manicomio, pero tuvo la potencia suficiente para, por medio de su lenguaje, perforar la masa holofraseada del superyo y lo logró. Su hija no lo logró, pero él pudo. Y si él pudo, podemos todos. Él era psicótico. Los que somos neuróticos tenemos quizá un poco más de esperanza. Octavio Paz dice: cuando sobre el papel la pluma escribe a cualquier hora solitaria, ¿quién la guía? ¿A quién escribe el que escribe por mí? Orilla hecha de labios y de sueño, quieta colina, golfo, hombro para olvidar el mundo para siempre. Alguien escribe en mí, mueve mi mano, escoge una palabra, se detiene, duda entre el mar azul, y el monte verde.
Palabras más, palabras menos. Esto fue lo que traté de plasmar en un libro que acabo de publicar, que se llama El Lacan de Norberto Rabinovich. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, con gusto. Muy bien, ya. Gracias, Sergio, muy amable. Bueno, primero, alguna pregunta, un comentario? Ya, hasta el último intervengo yo, no hay mayor problema. Por favor, alguien que quiera decir, comentar o preguntar. Blanca, por favor. Blanca. Yo fui haciendo notas, pero la verdad es que es mucha información muy bonita planteada. Yo le decía al doctor Garibaldi que cada vez que intentaba leer a Lacan era como, bueno, mejor para otro día, ahorita tengo que hacer cosas más importantes, ¿no? Y y que tenía pues los libros aquí como un bonito pisapapeles. Entonces, realmente me ha gustado muchísimo las figuritas, por fin las entendí, las de los círculos, y sí había una, pero la verdad es que se me quedó allí entre toda la maraña que supongo que en algún momento saldrá en forma de chiste o en un sueño, espero yo en Dios que esto suceda, pero le agradezco, la verdad, me encantó, espero que lo inviten todos los viernes cuando no tengamos nada que hacer. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más, por favor? Se anime. Elizabeth, por favor. Gracias. Buenas noches. Bueno, yo realmente muy impresionada, agradecida por la forma en la que nos ha compartido pues ahora sí que su conocimiento sobre un tema tan complejo, podríamos decir que muchos lo definimos como oscuro, ¿no? En el psicoanálisis, que resulta complejo podernos acercar. Creo que efectivamente coincido con Blanca, muchísima información. Yo en lo personal creo que le voy a dar varias vueltas al video para tratar de desmenuzarlo de manera mucho más profunda. Pero realmente lo que yo sí quería expresar era mi agradecimiento y ahora sí que mi reconocimiento, mi felicitación por tan espléndida cátedra. Muchísimas gracias. Gracias. Everardo. Tu micrófono es. Muy buenas noches. Doctor Sergio, qué manera tan elegante y poética de castrar a Lacan. ¿A qué me refiero? A que Lacan para muchos de nosotros, y me sumo a eso, de verdad es un monstruo inalcanzable, inentendible e incomprensible. Y nos da pánico entrarle a Lacan, y a mí me daba muchísimo pánico y me sigue dando muchísimo pánico, lo tengo que reconocer. Pero hoy escucharlo a usted, que no solamente nos está haciendo el enorme favor de que veamos un Lacan muy digerible, de un esfuerzo, de un trabajo, de una pasión y de una dedicación que usted le ha puesto al trabajo de su compañero Rabinovich. Y de verdad, pues sí, me deja más que asustado con el compromiso de mañana compro su libro.
porque sí, efectivamente, quedaron muchas dudas, muchísimas dudas, pero la manera tan exquisita, no lo puedo decir, ahora sí que pasándome al lado del deseo y del placer, qué manera tan exquisita de poder describir a un hombre tan impenetrable como Lacan. Muchas gracias y de verdad, genial, genial. Gracias. Gracias, Everardo. Dice Brisset, aquí manda un comentario. Dice, gracias por toda la explicación. Plantea tan sencillo el pensamiento y teoría de Lacan, esperando el libro para seguir desmenuzándolo. Gracias, dice Brisset. Gracias, Brisset. Brisset Reyes. ¿Alguien más quiera preguntar o comentar? No. Rosario, por favor. Doctor, creo que desde que el día que lo conocí yo le comentaba que para mí era muy difícil leer a Lacan. Lo confirmo el día de hoy. Creo que entendí la letra A de todo el abecedario con estos agujeros. Ya los había yo leído, pero no entendía qué es un agujero o en qué sentido hablaba del agujero. Creo que hoy como que lo alcancé a visualizar. Sé que me debo de aprender todo el resto del abecedario y creo que habrá que comprar el libro. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Gracias, Rosario. ¿Alguien más? Paulina, Jorge, Edith, Alexia, Elvia. Jorge, bueno, ahí comenta Jorge que también va a comprar el libro. Ok, Jorge, muchas gracias. Vale. ¿Alguien más? ¿Usted? Yo tengo algunas preguntas que Álvaro. a lo mejor ya te he hecho, pero me gustó mucho y yo preguntaría, o sea, a lo mejor ellos no tenían presente la idea del desamparo como tal, pero ¿qué diferencia hay entre todo esto que está planteado, entre la decisión individuo y sujeto, si es que lo entiendo más o menos, y el mito de la auriga? Esa es una. O sea, ¿qué es lo que cambia realmente? Pasaron 20 siglos y ¿qué pasó? La otra pregunta, que no me quedó muy claro, y decías, hay algo que cesa de escribirse y algo que no cesa de escribirse. Como a lo mejor si pudieras aclarar eso. Y Bueno, yo bueno, dale, y si quieres ahorita te hago la otra pregunta. bueno, el mito de la auriga es el mito del Fedro de Platón, donde hay un alma racional y una parte irascible y una parte concupiscible. En primer lugar, es un mito, y lo que está explicando el griego ahí es que no necesariamente la inteligencia puede encontrar todo, por eso Platón crea mitos. Y si crea un mito es porque le sale desde otra zona. O sea, Platón cuando puede hablar claramente, habla claramente, y cuando no puede, inventa mitos. Eso te da la idea de una dualidad en el sujeto donde no necesariamente la inteligencia responde todo. Las personas ante la muerte se cuestionan y la inteligencia dice una cosa, pero hay otra parte de ti que responde. Por eso somos capaces de crear poesía o crear mitologías. Orfeo baja al Averno por Eurídice y tú dices, eso no es cierto, no es posible. Sí, pero sí bajó. El pueblo griego es el pueblo más maravilloso en el sentido de haber encontrado la forma de convivir con la parte irracional de nosotros. Irracional no lo quiero decir como malo, sino como parte de nuestro psiquismo. Es el único pueblo que logró crear un crisol para albergar todas las pasiones sin miedo.
Yo pienso que Lacan regresa a Grecia, tan regresa que el alma es socrático, el diálogo es socrático, y podríamos abundar más. Me perdí la otra pregunta. La otra era, es que yo me perdí en esa parte. Decías, hay algo que cesa de escribirse y algo Ya. que no cesa de escribirse. Son las dos místicas. La mística judía, tienes una letra que tú traes desde niño, yo tengo una letra que traigo desde niño, pero no sé cuál es. No cesa de escribirse y no tiene sentido. Pero también viene una parte con un agujero, que es la parte del lenguaje abierto, o como el mito de Aquiles. Eso no cesa de no escribirse. Entonces, por un lado, lo real me lanza al vacío en cuanto vacío yo, y por otro lado me lanza a una letra sin sentido. Las dos cosas dan miedo, por eso la gente se queda en la angustia. Y eso no podría caer como en una especie de determinismo. El determinismo de nuestro inconsciente es hacia el vacío. Sí, estamos determinados, sí. Ahora, creo que de repente vacío suena feo, pero el vacío es para llenarlo. Porque puede ser que vacío suene como a que es angustiante un vacío, o a un sinsentido como feo. Más bien es un vacío donde tú puedes llenarlo como tú quieras. Es el espacio donde te puedes mover libremente, por decirlo así. Es donde no hay otro que te esté atrapando las ideas. Gracias. Rosario. Entonces, ese vacío, ese es el que me permite crecer. Sí, porque no sé, voy a inventar algo. Voy a suponer que tú cocinas. Ajá. Si tú cocinas igual siempre, en algún momento todo se aburre, todo es lo mismo. Cuando tú decides hacer un espacio vacío para cambiar la receta, Ajá. es cuando tú puedes crecer como una persona, como un chef, como una cocinera genial, pero necesitas cruzar el Rubicón que te impide la voz del super yo. Es cambiar la receta en el momento de crecer, o ponlo con bailar igual, o ponlo con escribir. Tienes que cruzar por la zona donde no hay quien te diga cómo. O sea, la receta de la abuelita es receta de la abuelita y te va a salir buena. Pero si tú quieres ser la abuelita que le deja recetas a los nietos, hay que cruzar. Y hay que cambiar. Eso es crecer. Y esa parte irracional la puedo equiparar con la intuición de la que hablaba Platón. O sea, Pues, que se sale de esta lógica deductiva. mira, por ejemplo, al rato que te vayas a dormir vas a soñar. Sí. Vas a cambiar todo. Lacan. Todo lo que yo dije lo vas a agarrar como tú quieras. Sí. Esa es otra parte tuya. Ahora no es buena ni mala, es tu otra mano. Simplemente cuando escuches mi voz en tus sueños, si es que lo escuchas, voy a decir otras cosas. O me vas a ver con otra cara o voy a decir una cosa diferente. Ese es todo tu margen de libertad para poder mover las frases holofrásicas que acabo de decir como sujeto supuesto saber ahorita. Como que me suelto un poquito del super yo. Sí, el sueño es lo que hace, porque en un sueño no estás presa de nada, tiene otra lógica. Cuando te caes, por ejemplo, en un lapsus, en un olvido, se pierde todo. Sí. Ok. Soñaré. Bien.
Gracias, Rosario. Paulina. Hola, en este caso voy a Ah, preguntar, Juan. sí. Eh, el hecho de cruzar el Rubicón es quedamos en un estado de incertidumbre. Todo está, entiendo casi que tenemos una fobia a esa incertidumbre, una especie de rechazo a esa incertidumbre de no tener un orden que cubra, que nadie tenga una verdad. La Eh, incertidumbre o la angustia es previa. Una vez que se cruza, se acabó la angustia. ¿Quieres claro, verlo con César? Yo pienso que César se volvía loco antes de cruzar el Rubicón. O sea, era Pompeyo y 20 veces más tropas. Entonces la angustia te traga en ese momento. En el instante en que decide cruzar, se acabó la angustia. Lo que en, sí, en el, en el instante que se acepta la incertidumbre, pues existe una certeza que todo es incierto exacto, y se porque calma. ya no dependes de tu pasado porque ya cruzaste a otra zona. O sea, para Kierkegaard, la angustia está en la orilla. En el momento en que cruzas, se acabó la angustia. Es otra cosa, pero ya no está. Piénsalo así con César. O sea, yo creo que después del cruzo o no cruzo el río, bueno, pues, lo que siguió es, bueno, pues cuántos vamos, cuántas espadas tenemos, cómo voy a matar a Pompeyo. Pero ya la angustia se acabó. Ya vienen temores muy concretos. ¿Crees que es un lugar al que la gente llega usualmente en su vida? ¿Crees que Sí, es un lugar al que se llega y bueno, vos lo planteás claramente, no hay vuelta atrás? Sería como una forma que se rompe. sí, yo pienso que podemos verlo como dramático, por eso decía lo del niño. El niño empezó jugando. Entonces, los adultos podemos hacerlo igual, hacerlo menos dramático, menos doloroso. Simplemente es jugar. Si tú cuentas chistes, te vas a dar cuenta que la risa libera. Es eso. Te ríes y cruzas a otro lugar, pero parecería que lo valioso es lo dramático. No, pues contemos chistes, veamos comedias, o la poesía misma. O sea, en la poesía me aparecen palabras, pues las cambio, hago otra cosa. Y entonces en ese hacer otra cosa, voy cruzándome a otro lugar, pero estoy cruzando el Rubicón. El niño lo hace todo el tiempo, todo el tiempo. Deberíamos de crecer siendo como los niños. Ahí está el problema. Pero bueno, pues ya somos adultos, ahora hay que descrecer un poco. Bueno, muchas gracias. Voy a cerrar el micrófono. La verdad que yo no tengo muchos conocimientos de psicoanálisis, pero sin embargo me hizo mucho sentido. Eh, y estas cosas, como decía no sé quién, ojalá se repitan seguido porque creo que activa vaya a saber qué cantidad de cosas, ¿no? Muchas gracias, tío. Sergio. Gracias, Gracias. sí. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Ahí aquí había un comentario de Edith. Dice, buenas noches, excelente disertación y excelente cierre respecto a que el síntoma no se quita. Mi pregunta es, ¿puede ahondar más al respecto al rechazo de Platón hacia Alcibíades? ¿Por qué razón lo rechaza? ¿Tiene que ver con no satisfacer el deseo? En el mito, el hombre más hermoso es Alcibiades, el hombre más feo es Sócrates. Pero Sócrates tiene algo que a Alcibiades le interesa y evidentemente no es el cuerpo.
pero lo único que tiene Alcibíades para ofrecer es su cuerpo. Entonces se lo ofrece a Sócrates. ¿Por qué lo rechaza Sócrates? Porque sabe que lo que busca Alcibíades no es a él, Sócrates, sino lo que Sócrates puede mostrar como vacío o como una persona que ha logrado haciendo un vacío. Sócrates parte del solo sé que no sé nada. Y al plantearse en un vacío de esa manera, es atractivo para Alcibíades. Ustedes imagínense no sé, piensen, en ese tiempo los viejitos eran de 50 años, porque los mataban pronto en la guerra, pero imagínense un viejito ahorita de 100 años, ya sin ningún sex appeal, ningún atractivo, y que una estrella de cine lo desea, pues anda algo mal. Pero es que Alcibíades alcanzó a ver el ágalma en Sócrates, y lo único que tenía de intercambio era eso, pero Sócrates sabía lo que buscaba, por eso dijo, bueno, sí lo tengo, pero no te lo puedo dar, porque no. No sé si respondí, pero véanlo físicamente, o sea, si quieren les cambio el ejemplo, piensen cuando se enamoran. O sea, es una mujer que nunca la has visto y de repente la ves y enloqueces, entonces dices, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues si no la había visto nunca. Y ahora ya es lo más valioso, sí, pero tiene 2 pies, 2 manos, 2 orejas, el pelo, está igualita a todas las demás. Pues sí, pero tiene algo más. Y ese algo más es lo que a ti te hace sentido. Ese es el ágalma. Correcto. Bueno, un comentario con respecto a esto último de pasar el Rubicón que decían, o que te preguntaban, de que bueno, qué tan seguido lo hacemos, y yo digo que sí lo hacemos muy seguido, ¿no? El pedir matrimonio, el pedir trabajo, el pedir, el salir a un lado, pues, lo que ustedes quieran, el escribir un libro, al fin de cuentas, el estudiar una carrera, una especialidad, todo, o algún posgrado, es pasar el Rubicón. Y bueno, sería en cada uno de nuestros aspectos. Y bueno, nos enfrentamos a eso, y después de pasar a ya hacer o a cumplir ese deseo, pues ahora sí vienen las otras preguntas que nunca van a estar si no pasamos a ese otro lado, ¿no? Entonces yo creo que del pasar de un lado al otro, nunca lo vamos a saber qué hay del otro lado del río, qué va a pasar del otro lado del río, si nunca lo hacemos, ¿no? En la historia de Julio César, cuando su Julio César pasa el río, el que está angustiado es Pompeyo y huye, ¿no? Para que vean. Entonces la angustia ya no es de Julio César, ya es de Pompeyo, y se va corriendo a Grecia, ¿no? Entonces ya hay Julio César está más tranquilo, más relajado, pues porque ahora la angustia ya la tiene el otro y no él, ¿no? Exactamente. Bueno, esta Edith dice que gracias por la contestación, por la respuesta. ¿Alguien más que quiera comentar algo antes de cerrar? Ya estamos casi a las 9. Blanca, por favor. Yo nada más es una pregunta que realmente la considero boba, pero no me la quiero quedar porque no quiero tener pesadillas. Si yo, después de leer su libro, por supuesto, si le preguntara con cuál podría empezar de Norberto Rabinovich, ¿con cuál me recomendaría usted? Con el primero, el nombre del Padre. Muchas gracias. Con gusto. La mano de Paulina se quedó ahí. No sé si quieren hacer otra pregunta o nomás se quedó ahí. No, ya, nomás se quedó ahí. Muy bien. ¿Alguien más? No. Bueno, mientras se animan, bueno, déjame decir, bueno, a mí, yo encantado de escuchar esta parte de tu conferencia, Sergio, del discurso también de Rabinovich, al fin de cuentas, que muestra a un Lacan amable, lo voy a poner de esa manera, un Lacan poético, un Lacan que no está peleado ni con la religión, ni con la mística, ni con el arte, sino al contrario. Tanto la religión, la mística, lo artístico, lo une al discurso psicoanalítico,
y lo muestra, digamos, de manera amistosa y de manera, por está sublimatoria, por supuesto, y se entiende mucho mejor a Lacan utilizando todos estos ejemplos o toda esta parte, tanto cultural como social, para poderlo entender, o para poderlo entender mejor, o entender a qué se refiere Lacan cuando habla de todos lo que ya sabemos, todos sus conceptos, y utilizando los ejemplos que están en lo cotidiano, al fin de cuentas, podemos entenderlo mucho mejor y se hace más amable, como bien decían, de que a veces cuesta trabajo leer a Lacan. Bueno, con tanto con Rabinovich, tanto contigo, tanto de los que pueden explicarlo mejor y más amable o de una manera cordial, utilizando los ejemplos de la historia, del arte, de los filósofos. Entonces, pues ayuda más a enamorarse de Lacan y de entenderlo y querer saber más, ¿no? A fin de cuentas, yo creo que esa parte tanto se agradece a ti que nos muestras a Rabinovich, tanto se agradece a Rabinovich que nos muestra a Lacan de esta manera, ¿no? Entonces yo creo que esa parte de cómo poderlo entender, bueno, a través, bueno, tanto de tu libro como de los libros de Rabinovich. Y preguntarte con respecto a los conceptos de Lacan, ¿cuál te gustó más, cuál te gustó menos, con cuál estás de acuerdo con respecto a la teoría de Rabinovich? Una de las cosas que me interesa mucho actualmente es el planteamiento místico que hace Lacan, que no está muy explorado. Lacan había 12 jesuitas metidos en su escuela. Todos los jesuitas terminaron escribiendo libros de mística. Y no es porque sean jesuitas, sino que el mismo Lacan tiene en su seno o en su teoría el germen de la mística. El estudioso más grande, Michel de Certeau, fue su alumno durante 25 años. Entonces, la misma religión sabían de lo que hablaba Lacan. Lacan estuvo pidiendo citas con el Papa, intentaba de alguna manera difundirlo. Entonces, ¿cuál es la parte que me interesa actualmente de Lacan? Esa zona que está poco explorada, sobre todo porque los traductores cuando llegan ahí, no, hay una parte que está en chino y el traductor dijo, esto está en chino, y lo borró. Y sí está en chino. Lacan estaba escribiendo en chino. ¿Pero por qué? ¿Con qué derecho están borrando a Lacan cuando escribió en chino? Estaba estudiando chino. El último Lacan estaba estudiando chino y japonés. O sea, el último Lacan está metido en una zona compleja para nosotros como occidentales. Algo veía, pero se le acabó la vida. Bueno, o sea, ya nos tocará a nosotros ver qué estaba viendo él. Gracias, Sergio. De parte de Paulina, por favor. Es lo que decís que no se atrevía a nombrar. Es lo que Jung también escondía un poco. ¿Crees vos? Yo creo que el fenómeno lo perciben. O sea, el fenómeno pueden llamarle vacío, sin sentido, ausencia de relatos, oquedad, o como sea, es algo que está ahí, se siente. El problema es que la cultura de repente no te da las herramientas para nombrarlo. Y entonces es extraño, es absurdo, me pasó algo muy loco, no lo entiendo, pero hay que darle un nombre y Lacan dice, démosle el nombre de A, no objeto, A, para que podamos saber que hay algo que no tiene un nombre, pero que está. Y en esa agua están acostumbrados los místicos de hace siglos a nadar. Pero como la mística, pues de alguna manera se fue con la corriente, ahora hay que remar contra la corriente. Si nosotros queremos regresar a orígenes, hay que ser como los salmones. Los salmones se regresan por donde vinieron.
Gracias, gracias. Elizabeth. Gracias. Ahorita que menciona el tema del contacto de Lacan con el mundo oriental, de alguna manera es que estoy pensando en lo que nos ha explicado acerca del vacío, y de una forma muy intuitiva, porque es uno de los conceptos también más complejos en las filosofías orientales, lo relaciono con vacuidad. No sé si le hace a usted algún sentido pensando la vacuidad desde la concepción oriental, budista. Bueno, pongamos un haiku. Ok. El pensamiento oriental es breve porque en un haiku está el mundo completo. Uh-huh. Y lo que busca no es el engolosinamiento con las palabras, sino que el haiyin, que es quien crea el haiku, logra que el lector cruce a ese lugar. Uh-huh. Si puede hacerlo, está hecho. Un haiku, 3 líneas, 15 sílabas, y te enfrentan a algo que no sabes qué pasó. Uh-huh. Hay concursos internacionales de haiku y normalmente los ganan los niños, porque el niño está cerca. Uh-huh. Ok, gracias. Y último comentario, alguna última pregunta. Ya son las 9 y ya se tiene que acabar el webinar. Perdón, pues, lo siento mucho. Tiene que llegar la realidad o lo real, y pues bueno, también estamos muy bien, estamos aprendiendo mucho, pero bueno, también el tiempo llega. Así que, no sé, ¿alguien más? Terminamos el día de ahora. A ver, okay. Elizabeth, Paulina, Blanca, Rosario, Jorge Aníbal, Edith, Alexia, Everardo, Álvaro, Lisette, Elvia. ¿Queda claro? Bueno, mejor dicho, que algún comentario. Pues bueno, pues parece que llegamos tenemos que llegar al fin. Así que bueno, muchas gracias, Sergio, muchas gracias por este webinar tan interesante, que nos abre el espacio, la mente a otras nuevas conexiones, a otros nuevos autores, a una nueva forma de ver, por supuesto, tanto a Lacan y al psicoanálisis, y que nos dejas cruzar nuestro propio Rubicón, que es, al fin de cuentas, Lacan, verlo y cruzarlo y verlo de otra manera, y ver que sí se puede y que hay algo más allá del miedo y de la angustia de acercarse a Lacan, y que sí se puede. A fin de cuentas, esa es la parte, yo creo que también agradable y esperanzadora que nos das, de que el Lacan que en ocasiones nos enseñaron, el Lacan ese monstruoso, malo y feo, que más bien parece como tigre de papel, ¿no? A fin de cuentas, de que nos muestras el otro Lacan amable, el otro Lacan accesible, y que, bueno, sí se puede, al fin de cuentas, acceder a él, y hay que animarse a cruzar ese Rubicón lacaniano, ese Rubicón Lacan, para poder continuar con nuestro desarrollo y nuestro crecimiento, tanto a nivel personal, tanto a nivel académico, tanto a nivel psicoanalítico. Y bueno, muy agradecido, muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias, muchas felicidades también por tu libro, es un excelente libro que abre al mundo psicoanalítico, o por lo menos aquí en México, a Rabinovich y toda su teoría y toda su forma de pensar y de leer a Lacan. Así que, bueno, muchas gracias. Les pido, bueno, un aplauso para el maestro Sergio. Así que, encantado, y bueno, que no sea la última vez que das un webinar aquí en Unifreud. Bueno, así tanto de que cada viernes no creo que sea posible, pero también no se puede, no, es algo bueno, difícil, pero bueno, vemos ahí la posibilidad de que haya algo más. Bueno, ahí Álvaro puso el link del libro. Bueno, bueno, arriba también tienen tanto el
la versión en físico como la versión de virtual, ¿verdad? Ahí está, bueno. Ahí en Amazon ahí le ponen Sergio Díaz o el Lacan de Norberto Rabinovich, ahí lo encuentran fácilmente. Así que bueno, pues tus últimas palabras, Sergio, y terminamos con lo que nos digas. Pues agradecerles, lo disfruté mucho, espero que no se hayan cansado. Gracias por todo. Okay, gracias, Sergio, un abrazo, que estén muy bien y estamos al tanto. Webinar en una semana está en el YouTube de Café Psicoanalítico, también para que lo puedan ver o lo tengan a la mano y lo recomienden y se pasen a sus amistades y amigos y alguien que les interese tanto Lacan como Rabinovich. Así que bueno, muchas gracias a todos, que tengan buenas noches, buen fin de semana, buena semana y aquí nos seguimos viendo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Sergio.